Y creo que lo que nosotros tenemos que hacer es entender que estamos viviendo la crisis más profunda de identidad y de sentido que ha vivido el movimiento progresista o la izquierda o la socialdemocracia. Yo voy a ser bien, a lo mejor provocador, bien telegráfico, porque esto me quedan 10 minutos máximo. Yo creo que la socialdemocracia fue derrotada por neoliberalismo, argumento uno. Que la socialdemocracia finalmente se constituyó en un proyecto político de compensación del modelo neoliberal y un proyecto más compasivo que el proyecto neoliberal, de ablandamiento y abuenamiento del modelo neoliberal. Que finalmente nosotros, al no ser capaces de construir una opción alternativa, sobre todo en el plano económico, hacemos nuestro el proyecto neoliberal desde el punto de vista de su dimensión económica. En Chile nosotros lo vimos muy bien, porque yo estoy de acuerdo con Eolo que hay una búsqueda en la sociedad chilena y en la sociedad planetaria. Yo creo que lo que más mueve a la gente finalmente debe ser la búsqueda del sentido en la vida, del sentido de pertenecer, de ser querido, valorado, de pertenecer. Antes los partidos generaban ese espacio unidimensional de pertenencia. En la década de los 60, 70, la gente daba su vida por los partidos, la ideología eran un cuento, un proyecto de vida, no era solamente el hacerse, era una religión. Pero a mí me parece muy bien que se terminen las religiones políticas y ojalá, en cierta manera, todas las formas de religión, y que haya una cierta laicidad. Y hoy día a lo mejor ese espacio lo ocupan los partidos de fútbol como sentido de pertenencia, redes sociales, pero no la política. Y entonces, yo creo que nosotros, además, la experiencia nuestra, devenimos en una derecha, una política de derecha, basada en un proyecto progresista o de izquierda. Eso fue la concertación al final en sus últimos tiempos. Nosotros generamos una gran épica democratizadora, por lo cual tuvimos éxito y el país nos aplaudió, pero cuando la sociedad chilena le pidió a la concertación que se transformara en un proyecto transformador, nosotros renunciamos a hacer un proyecto transformador. Y ejemplo puedo dar mucho. Nosotros rebajamos la pobreza, pero no cambiamos en 1 milímetro la desigualdad en la sociedad chilena. El 10% más rico de Chile sigue siendo 40 veces más rico que el 10% más pobre, y eso ha estado intocado. La carga tributaria chilena sigue siendo exactamente igual que hace 20 años atrás, una de las más bajas del planeta. No le hemos tocado un ápice el poder a los grupos económicos desde la perspectiva de los tributos, desde la lucha contra los monopolios, que tienen absolutamente cooptados los mercados. O sea, ustedes van a ver en Chile una experiencia neoliberal que no se imaginan ni los argentinos, ni los brasileños, ni los uruguayos. En Chile, por ejemplo, hay 3 farmacias, que son cadenas que representan el 90% de los puntos de venta, y además se coluden y se ponen de acuerdo en los precios. O tienen el modelo de AFP, de capitalización individual, que es una verdadera vergüenza, sin elementos mínimos de solidaridad. Lo que hizo la reforma de la presidenta Bachelet, digámoslo en serio, no fue una reforma, fue compensar el modelo neoliberal brutal de AFP al generar un pilar solidario para darle una mínima pensión a los que no tenían ninguna porque su cotización, pero no le tocó un pelo la cola al modelo injusto, a la industria que hace suyo los recursos de todos los chilenos, y que el eje, o si usted dice, la caja negra del poder de la derecha en Chile. Entonces, y lo mismo pasó con el tema tributario. Nosotros, la campaña electoral de Frei no quiso plantear la discusión de aumentarle los impuestos a la utilidad de la empresa, ni menos plantear la discusión del royalty. No quiso, fue una decisión política. No quiso terminar con el 7% de los jubilados. No quiso tomar la discusión del tema de nacionalizar el agua. En Chile, el único país del mundo donde el agua es propiedad privada, porque en todos los países usted es un bien nacional de uso público. Nosotros fuimos a visitar a Frei durante la campaña con Monseñor Infante, que es un obispo muy progresista de Aysén, de la Patagonia, con actores, con el presidente del Colegio Médico, porque nosotros presentamos una ley para nacionalizar el agua. Fuimos a ver al candidato para pedirle que tomara este tema, que era un tema ganador. Y el presidente Frei nos recibió y no quiso aparecer en la prensa con nosotros. Entonces, el Monseñor Infante me dijo, ¿qué le pasa al candidato Frei? Porque ese tema sí era un tema para generar mayoría. Si usted hace una encuesta, en Chile, el 80% de los chilenos cree que el agua le debe pertenecer, como en todos los rincones del planeta, al conjunto de la sociedad. Entonces, yo creo que nosotros hicimos abandono de nuestras banderas, y eso hizo que eso diera la posibilidad a que la derecha, una nueva derecha que emerge, pragmática, populista, todo lo que ustedes quieran, tomara parte de nuestras banderas. ¿Y cuál es la paradoja? Llega el gobierno de la derecha y plantea temas que nosotros ni siquiera pudimos discutir.
yo presenté un proyecto de ley, yo soy de los que hizo la ley antitabaco, y discutimos mucho en el gobierno de la concertación aumentar el impuesto al tabaco, no pudimos nunca. Llega el gobierno de la derecha y dice, no, vamos a aumentar el impuesto a las tabacaleras. Vamos a discutir el aumentar el impuesto a la utilidad de la empresa, aunque sea poco y por poco tiempo. Vamos a discutir sobre el royalty. Piñera dice que va a terminar con el 7% que se le descuenta para salud a los jubilados, que es para pagar licencias médicas, pero como ustedes saben, los jubilados no tienen licencias médicas porque están jubilados, ¿no? Entonces, tú te encuentras con una paradoja, un mundo al revés, ¿no? Deportado por la izquierda. Entonces tú dices, bueno, ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué nos pasó? Y yo siento que fue esa política, donde aquí en Chile hay dos nuevas derechas. Hay una nueva derecha en la derecha y una nueva derecha en la concertación, pulverizó la diferencia con la derecha. Entonces, cuando tú no le ofreces proyectos de identidad, de sentido a la sociedad, transforma a la sociedad en un consumidor. Porque o seas ciudadano o seas consumidor. Pero depende de nosotros también si tú quieres tratar a tu contraparte como consumidor o como ciudadano. Y nosotros tomamos la decisión de transformarlos en consumidores y lo hicimos ofertones de consumidores. Y entonces los ciudadanos tomaron decisiones en función de mirarnos a nosotros como quien va a un mall, vitrinea y mira los atributos que le gustan, porque atributos de contenido, diferenciadores con la derecha había muy poco. Entonces terminaron votando porque era más simpático, porque era más ágil, más activo, más... Y nosotros nos perdimos la posibilidad de construir proyectos de identidad. No sé, nos pasó eso. Pero la crisis es más profunda, porque esta crisis yo la veo reeditarse en muchos lugares del planeta. La veo en Francia, la veo en el SPD, que llega a ser una coalición con la CDU. O sea, nosotros junto con la UDI haciendo gobierno, para que usted... Entonces, ¿con qué legitimidad después el progresismo, la izquierda, como lo quieran llamar, yo no tengo complejos con eso, porque a mí me importan los contenidos, no el envase, puede criticar al proyecto neoliberal si lo hizo suyo? ¿Con qué credibilidad puede levantar banderas después si lo hizo suyo? ¿No? Entonces, nosotros estamos metidos en ese lío, pero estamos metidos en un lío más profundo que es el cambio epocal. Yo siento que estamos viviendo una encrucijada de la historia de la humanidad que es de escala civilizatoria. O sea, lo que está pasando con la tecnología es que la tecnología está cambiando el mundo y está cambiando el hombre y su relación con los otros seres vivos. Y a mí me gusta ponerlo así, y no es para provocar, porque yo lo siento así, lo intuyo así, que lo que nosotros estamos viviendo es un cambio en la historia evolutiva de la vida del planeta, donde nosotros somos un componente. Esto tiene dos dimensiones. Los seres humanos, nosotros, la especie humana, vive una situación de absoluta exageración de la percepción del rol que tiene en la vida del planeta. Nosotros nos hemos autoproclamado la especie central. Y eso no es así, desde el punto de vista evolutivo, la especie humana, yo digo, cuidado, es la última en llegar al planeta. Hace 7 millones de años, el planeta le perteneció durante 4.000 millones de años a las bacterias. Ellas son las dueñas del planeta, son las que van a sobrevivir cuando nosotros desaparezcamos, ¿no? Y estamos haciendo todo para desaparecer. La especie humana se está transformando en un cáncer del planeta, de la vida. ¿Por qué? Porque hay una ética del hombre que no tiene horizontalidad con la ética de la vida.